Porque para entender por qué Luis Díaz está destrozando la Bundesliga hoy, primero tenemos que viajar al pasado reciente, a una tarde asfixiante de verano en las oficinas más protegidas de Múnich y presenciar el momento exacto en el que el Bayern decidió ir contra la corriente, contra el marketing y contra la estupidez moderna del fútbol para apostar por lo único que realmente importa, el hambre. Imaginen la escena en la planta noble, el aire se podía cortar con un cuchillo. Alrededor de una mesa de madera maciza estaban los hombres más poderosos de Alemania, tipos que no juegan al FIFA, tipos que manejan presupuestos de 500 millones de euros. Y sobre esa mesa descansaban 3 carpetas brillantes. 3 informes de inteligencia que representaban el sueño húmedo de cualquier director deportivo moderno. Eran los nombres de moda, eran los Golden Boys, eran los chicos de los que todo el mundo hablaba en YouTube y en Twitter. En la primera carpeta estaba Xavi Simons, el holandés eléctrico, el rey del regate, el chico que vende camisetas por millones. En la segunda, Benjamin Sesko, el tanque esloveno que todos comparan con Haaland. Y en la tercera, Florian Wirtz, la joya de la corona alemana. 3 nombres que sumados costaban más de 300 millones de euros. La lógica del mercado, esa lógica enferma que nos dice que si un jugador no tiene 20 años no sirve, gritaba que el Bayern tenía que fichar a uno de ellos. La prensa presionaba, los patrocinadores presionaban, traigan juventud, traigan futuro, repetían como loros. Pero entonces, el patriarca del club, Uli Enes, un hombre que ha visto pasar a 1000 promesas que se quedaron en la nada, dio un golpe en la mesa que hizo temblar las tazas de café. Miró a sus directivos jóvenes que cegados por el brillo de las nuevas estrellas y les soltó una verdad que hoy vamos a tatuar en este video. ¡Esto es una locura! ¿Desde cuándo el Bayern paga 100 millones por niños que todavía tienen que aprender a atarse los cordones? Y con un gesto de desprecio hacia esas 3 carpetas millonarias, sacó de su cajón personal un cuarto informe. Un informe desgastado, un informe que nadie esperaba. Ese informe tenía el nombre de Luis Fernando Díaz Marulanda. El silencio en la sala fue sepulcral. Luis Díaz, el colombiano de 28 años, el que viene de una lesión en Liverpool. Muchos en esa mesa pensaron que era una broma de mal gusto. ¿Cómo vamos a rechazar a Simons, que tiene 20 años, para traer a un tipo de casi 30? Me preguntaban. Y aquí es donde nosotros, los que sabemos de fútbol y no de marketing, tenemos que sentar cátedra. Porque lo que entendió el Bayern en ese momento es lo que muchos clubes han olvidado. La experiencia vale 1000 veces más que la juventud. Escúchenme bien, porque esto va a dolerle a muchos amantes de las promesas. Un muchachito de 20 años, por muy bueno que sea, es una moneda al aire. Tienes que enseñarle a comer, tienes que enseñarle a dormir, tienes que rezar para que la fama no se le suba a la cabeza, tienes que reeducarlo. Es un lío económico y un riesgo deportivo gigantesco. ¿Cuántos nuevos Messis hemos visto fracasar en los últimos 5 años? Cientos. En cambio, cuando fichas a un hombre hecho y derecho como Luis Díaz, no estás fichando una promesa, estás fichando una certeza. Luis Díaz no necesita que le enseñen lo que es el sacrificio. Luis Díaz viene de Barrancas, que señores, viene de saber lo que es no tener que comer, viene de la arena, del barro, de la dificultad extrema. Ese tipo de hambre no se compra en las academias de Europa. Ese tipo de madurez no te la da tener 10 millones de seguidores en Instagram. El Bayern miró a los ojos de Simons y vio talento, sí, pero miró a los ojos de Luis Díaz y vio fuego. Vio a un guerrero que ya se ha caído y se ha levantado 1000 veces. Vio a un profesional que es serio, que es humilde, que no va a llegar tarde al entrenamiento porque se fue de fiesta. Y yo les pregunto a ustedes ahora mismo, mirándoles a los ojos, ¿qué prefieren en su equipo? ¿A un niño mimado que hace bicicletas bonitas pero desaparece cuando el partido se pone feo? ¿O a un hombre que se deja la piel, que corre hacia atrás 70 metros para recuperar un balón y que entiende el juego con la inteligencia que solo dan los años? La respuesta es obvia para los que amamos este deporte. La edad es solo un número en el pasaporte. La capacidad, la entrega y la inteligencia táctica son lo que ganan campeonatos. Y Luis Díaz, a sus 28 años, está en la plenitud física y mental que ningún niño de 20 puede igualar. Es como comparar un buen vino reserva con un jugo de uva. No hay color. El Bayern rechazó oficialmente a las 3 estrellas. Dijeron no a gastar 120 millones en humo y dijeron sí a gastar 60 en realidad. Fue la decisión más impopular del verano. La prensa alemana los llamó tacaños.
Los periodistas ingleses se burlaron diciendo que el Bayern se estaba convirtiendo en un asilo. ¡Qué equivocados estaban! ¡Qué falta de respeto y qué ceguera! No se daban cuenta de que estaban presenciando la operación más inteligente de la década. Estaban fichando a un Ferrari por el precio de un Fiat solo porque el Ferrari tenía unos cuantos kilómetros más en el contador. Y aquí tenemos que hablar del otro lado de la moneda, del villano de esta película, el Liverpool. ¿Qué pensaban en Anfield? ¿Se creían los más listos de la clase? Vendieron a Lucho pensando que ya habían exprimido todo su jugo. Pensaron, bueno, tiene 28, viene de la lesión, mejor lo vendemos ahora y traemos a un jovencito. ¡Arrogancia pura! Subestimaron el corazón sudamericano. Pensaron que Lucho estaba acabado cuando en realidad apenas estaba calentando motores. El Liverpool cayó en la trampa de la juventud, en la trampa de buscar siempre el juguete nuevo y brillante, y despreció al guerrero leal que tenían en casa. Hoy, Uli Enes confiesa que rechazar esas operaciones millonarias fue difícil, pero fue la decisión que salvó la temporada. Porque Lucho no llegó a Múnich para aprender, llegó para enseñar, llegó para demostrar que la madurez es un grado. Mientras Simons tiene partidos irregulares, mientras Esco falla goles cantados por falta de frialdad, Luis Díaz juega con la tranquilidad del que ya ha estado en el infierno y ha vuelto. Juega con la sabiduría de la calle. Esta es la verdad incómoda que nadie quiere admitir en el mercado de fichajes. Nos han vendido la mentira de que hay que fichar niños. Y el Bayern con esta operación ha destrozado ese mito. Han demostrado que un jugador de 28, 29 o 30 años, si se cuida y tiene la mentalidad correcta, es infinitamente más valioso que cualquier promesa. Lucho es la prueba viviente de que la experiencia no se improvisa. Pero claro, en ese momento de la reunión cuando se tomó la decisión, todo era incertidumbre. Era una apuesta a todo o nada. Si Lucho fallaba, rodarían cabezas. Si Lucho no rendía, dirían que el Bayern estaba acabado. Fue un acto de valentía directiva que ya no se ve en el fútbol. Fue apostar por el hombre contra el algoritmo. Y vaya si ganaron la apuesta. Quiero que se queden con esta imagen. Los directivos del Bayern cerrando las carpetas de los niños de oro, guardando la chequera y dándose la mano con una sonrisa cómplice, sabiendo que acababan de robarle al mercado un diamante que los demás consideraban carbón. Fue el inicio de la revolución silenciosa. Fue el momento en que decidieron que no querían ganar el mercado de verano, querían ganar la Champions League. Y para ganar la Champions necesitas hombres, no niños. Ahora bien, la historia no termina con la firma del contrato. Eso fue solo el comienzo. Porque cuando Luis Díaz aterrizó en Alemania tuvo que enfrentarse a la realidad. Tuvo que demostrar en el campo, con hechos y no con palabras, que Uli Enes tenía razón. Tuvo que callar las bocas de los que decían que venía a retirarse. Y lo que hizo en esos primeros meses, cómo transformó las dudas en ovaciones y cómo dejó en ridículo a las estrellas que rechazaron por él, es lo que vamos a analizar ahora con la crueldad que se merecen los que no creyeron. Porque la venganza de Lucho no se sirve fría, se sirve caliente en el campo y con goles. Y yo les lanzo la primera pregunta bomba para que vayan calentando los dedos. Si ustedes fueran directores deportivos y tuvieran 100 millones, ¿ficharían a la promesa de moda de 20 años o irían a lo seguro con el guerrero de 28? ¿Son del equipo marketing o del equipo rendimiento? Piénsenlo bien porque la respuesta define si saben de fútbol o si solo juegan a la PlayStation. Esta es la base de todo. El desprecio a la juventud vacía y la exaltación de la madurez competitiva. El Bayern lo entendió, el Liverpool no. Y el precio que están pagando unos y cobrando otros es la diferencia entre el éxito y el fracaso esta temporada. Pero esperen porque lo que viene ahora es la comparación directa. Vamos a poner los números sobre la mesa y vamos a ver quién ríe el último. Y para ver quién ríe el último no hace falta esperar al final de la temporada. Basta con mirar la tabla de goleadores, las estadísticas de asistencias y sobre todo las sensaciones que transmite cada equipo hoy. 6 meses después de aquella reunión secreta, porque el fútbol es un juez implacable que no entiende de excusas, y la realidad del césped ha dictado una sentencia que está destrozando la reputación de los directores deportivos que prefirieron la juventud al talento real. Empecemos por las víctimas de esta historia, por esos nombres que brillaban en las carpetas de 120 millones de euros. Miren a Xavi Simons. Sí, es un jugadorazo. Tiene videos preciosos en YouTube y regates que salen en los resúmenes de la semana. Pero, ¿dónde está cuando su equipo pierde? ¿Dónde está la consistencia? Un día te hace una jugada de Messi y los 3 partidos siguientes desaparece, absorbido por la irregularidad típica de quien todavía está aprendiendo a ser profesional. El
Bayern se ahorró 100 millones y un dolor de cabeza constante. Miren a Benjamin Sesko, el supuesto nuevo Haaland. El Bayern estuvo a punto, peligrosamente a punto, de hipotecar su futuro por él. ¿Y qué tenemos hoy? Un delantero potente, sí, pero que falla goles cantados bajo el arco porque le falta esa frialdad asesina que solo te dan los años de oficio. Si el Bayern hubiera fichado a Sesko, hoy estarían lamentándose de su falta de puntería en las noches grandes de Champions. En cambio, miran a su banda izquierda y ven a Luis Díaz, que no solo marca, sino que genera, asiste, defiende y lidera. La comparación es odiosa para las promesas, pero es gloriosa para el colombiano. Mientras los niños de oro siguen siendo proyectos inacabados que necesitan tiempo de cocción, Luis Díaz es un plato de alta cocina listo para servir. El Bayern pagó la mitad de precio por él de lo que pedían por los otros y ha recibido el doble de rendimiento. En términos de Wall Street, es la operación financiera más rentable de la década. Compraron acciones de una empresa sólida cuando el mercado estaba en pánico y ahora esas acciones valen el triple. Pero si hay alguien que está sufriendo esta realidad con un dolor físico casi visceral, no son los clubes que no vendieron a sus joyas, sino el club que regaló a la suya. Tenemos que hablar del Liverpool. Tenemos que dedicarle un momento de silencio a la arrogancia inglesa que los llevó a cometer este suicidio deportivo. La transcripción de los hechos es clara y la frase que resuena en Anfield hoy es devastadora. Liverpool, ¿te creías que vender a Lucho te iba a salir barato? Ay, Liverpool, pensaron que eran los más listos de la clase. Pensaron que con la salida de Jürgen Klopp y la llegada de la nueva estructura de datos, Luis Díaz era un activo amortizado. Tiene 28 años, decían. Viene de la lesión, susurraban. Es el momento de venderlo y traer a alguien más joven, más rápido, más barato. Lo trataron como mercancía defectuosa. Subestimaron el fuego que Lucho lleva dentro. Y hoy, mientras Arne Slot intenta desesperadamente que su equipo tenga alma, mientras Darwin Núñez corre sin sentido y mientras Salah mira a su alrededor buscando un socio que ya no está, Luis Díaz está en Alemania dando recitales de cómo se juega al fútbol total. Es la venganza perfecta. No es una venganza desde el rencor, sino desde la excelencia. Lucho no ha tenido que abrir la boca para criticar a su ex equipo. Sus goles en la Bundesliga gritan por él. Cada vez que Díaz encara a dos defensas del Dortmund o del Leverkusen y los deja tirados, es una bofetada en la cara de la directiva Red. Les está diciendo, esto es lo que teníais y esto es lo que despreciasteis. El Liverpool cambió un motor de Fórmula 1 por piezas de recambio y ahora su coche no arranca en los momentos decisivos. Y aquí retomamos esa verdad fundamental que una de nuestras seguidoras, Judith Rosso, clavó con una precisión de cirujano y que se ha convertido en el mantra de este canal. Un muchachito al que tienes que reeducar es un lío. Llevar niños promesa no supera a un hombre reconocido por su entrega. Esa es la clave de todo. El Bayern no quería ser una guardería, quería ser un ejército. Y para un ejército necesitas soldados probados, no reclutas asustados. Luis Díaz llegó a Múnich y no necesitó adaptación, no necesitó que le explicaran qué significa la presión. Al contrario, él abrazó la presión. Se puso la camiseta número del Bayern, una camiseta que pesa toneladas de historia y la llevó con la ligereza de quien ha jugado en las canchas de tierra de La Guajira. Esa madurez mental, esa capacidad de decir, aquí estoy yo y no me asusta nadie, es lo que el Liverpool perdió y lo que el Bayern ganó. La humillación a las estrellas rechazadas no es solo futbolística, es moral. Florian Wirtz, Xavi Simons, Sesko. Todos ellos ven ahora al Bayern desde la distancia y se preguntan qué pasó. Se preguntan por qué el gigante alemán prefirió a un colombiano de 28 años antes que a ellos y la respuesta les debe doler en el ego. El Bayern prefirió hombre sobre nombre, prefirió sudor sobre hype. Y no nos olvidemos del aspecto económico porque al final del día el fútbol es un negocio. El Bayern fichó a Lucho por una cifra, digamos 60 millones, que en el mercado actual es un regalo. Hoy, 6 meses después, si quisieran venderlo, que no quieren, podrían pedir 120 millones tranquilamente. Su valor se ha disparado. Han convertido una inversión de riesgo medio en un activo de oro puro. Mientras tanto, los clubes que ficharon o retuvieron a las promesas de 100 millones ven cómo sus precios se estancan o bajan porque no rinden. El Bayern le dio una lección de economía al mundo. Lo barato sale caro, sí, pero lo bueno, si sabes buscarlo, sale baratísimo.
La prensa alemana, esa misma que criticó el fichaje al principio, ahora tiene que tragarse sus palabras una por una sin agua. Los titulares que decían, es Díaz demasiado viejo, han desaparecido. Ahora los titulares dicen, Díaz, el Kaiser del nuevo Bayern. Han pasado de la duda a la idolatría en tiempo récord y eso, amigos, solo lo logran los elegidos. Solo lo logran los jugadores que tienen algo especial en el ADN, ese gen competitivo que no se enseña en las escuelas de fútbol europeas. Pero cuidado, porque esta historia de éxito y humillación a los rivales nos lleva a una situación nueva y peligrosa. Ahora que Lucho ha demostrado que es el mejor, ahora que ha dejado en ridículo a las promesas y ha hecho llorar al Liverpool, el escenario cambia. Ya no es el jugador que tiene que demostrar, es el jugador al que todos quieren derribar. Y su estatus de intocable ha generado una nueva amenaza, una amenaza que paradójicamente viene de su propio éxito. Porque cuando eres tan bueno, cuando eclipsas a todos, el mercado empieza a moverse de nuevo. Y ahora, esos mismos equipos que lo rechazaron o lo vendieron, empiezan a mirarlo con ojos de codicia. El Liverpool empieza a filtrar que quizás fue un error. El Madrid y el Barcelona, que siempre están al acecho, ven en Lucho la pieza que les falta. Y el Bayern, que se creía muy listo por haberlo fichado barato, ahora tiene un problema bendito pero peligroso. Tiene al mejor jugador del mundo en su posición y los tiburones ya están oliendo la sangre. Ahora que ha conquistado Alemania, ¿es hora de buscar un reto mayor o debe quedarse para convertirse en la leyenda que nunca pudo ser en Inglaterra? La respuesta de la gente los va a sorprender, pero para comprender verdaderamente la magnitud histórica de lo que estamos presenciando, para entender por qué este fichaje va mucho más allá de las estadísticas o de los goles, tenemos que apartar la mirada de las hojas de cálculo financieras y clavarla directamente en las gradas de cemento y acero del Allianz Arena, porque es allí, en el corazón palpitante de Baviera, donde se dicta la sentencia definitiva en el fútbol mundial. Alemania no es un país fácil para el forastero. La afición del Bayern de Múnich es probablemente la aristocracia más exigente y despiadada del planeta fútbol. Han visto pasar por ese césped a dioses inmortales, al Kaiser Beckenbauer, al bombardero Gerd Müller, a la potencia de Lothar Matthäus. Es una hinchada que no se deja impresionar con fuegos artificiales baratos, que no aplaude bicicletas innecesarias y que huele el miedo y la falta de compromiso a kilómetros de distancia. Jugadores con un talento infinito, estrellas mundiales como James Rodríguez o incluso el propio Leroy Sané, han sentido el frío silencio de ese estadio, o peor aún, el murmullo de desaprobación cuando no corrían, cuando no sentían el peso de la historia en sus hombros. Y sin embargo, contra todo pronóstico cultural, contra toda lógica sociológica, lo que está ocurriendo con Luis Díaz rompe todos los esquemas preestablecidos. El colombiano ha logrado lo imposible, ha obligado al pueblo alemán orgulloso y hermético a rendirse incondicionalmente ante la anarquía y la magia sudamericana. Pero no lo ha hecho solo con talento, eso sería lo fácil, lo ha hecho con sacrificio. Lucho ha logrado germanizar su ética de trabajo sin perder ni un gramo de su esencia de barrio, de esa picardía que aprendió en las canchas de tierra de La Guajira, en los foros de opinión de Múnich, en las tertulias de las cervecerías después de los partidos. Ya no se habla de si fue barato o caro. Se repite una sola palabra como un mantra sagrado, una palabra que en boca de un alemán vale más que 10 balones de oro: respeto. Cuando la grada sur del Bayern te otorga su respeto, no te están haciendo un cumplido pasajero, te están admitiendo en su familia, te están diciendo que has pasado la prueba del fuego, te están diciendo que ya no eres el invitado exótico que viene a divertirlos un rato, eres uno de los suyos, eres un bávaro más, y conseguir eso en 6 meses es una hazaña que muy pocos elegidos en la historia han logrado, y esto nos lleva inevitablemente a la comparación más peligrosa, pero también la más gloriosa de todas. Durante más de una década, el Bayern de Múnich vivió, respiró y ganó bajo la sombra alargada de dos figuras mitológicas, Frank Ribéry y Arjen Robben. La famosa dupla Robbery eran el alfa y el omega. Nadie, absolutamente nadie que vino después había sido capaz de llenar ese vacío emocional gigantesco. Kingsley Coman se rompía en los momentos clave. Serge Gnabry aparecía y desaparecía como un fantasma. Leroy Sané era frío como un témpano de hielo.
La banda izquierda del Bayern era un cementerio de esperanzas rotas. Pero hoy, señoras y señores, la hinchada ya no habla con nostalgia del pasado, habla con euforia del presente. Se ha instalado una verdad absoluta en la opinión pública alemana. Luis Díaz es la reencarnación futbolística que tanto esperaban. Dicen, y lo dicen gritando a los cuatro vientos, que el guajiro es la mezcla genética perfecta entre la picardía callejera, el regate impredecible de Ribery y la letalidad asesina, el disparo venenoso de Robben. Paren las rotativas y analicen esto. Que comparen a nuestro Lucho con la Santísima Trinidad del club, con los dos mejores extremos de su historia moderna, no es hype de YouTube, es la canonización en vida de un jugador. Es la prueba definitiva de que la apuesta arriesgada de Uli Genes, ese no rotundo a los niños prodigio para fichar al hombre experto, fue la jugada maestra del siglo XXI. Ahora bien, y aquí es donde la historia deja de ser un cuento de hadas para convertirse en un thriller de mercado que nos tiene a todos con el corazón en un puño. El éxito masivo, amigos míos, es un imán para los problemas, es un faro que atrae a los tiburones. Cuando el Bayern fichó a Lucho por esa cifra que hoy parece ridícula, esos 60 millones de euros, lo hicieron bajo el radar, aprovechando que el Liverpool estaba dormido y que el resto de Europa miraba hacia otro lado. Fue un robo a mano armada, un atraco perfecto en la oscuridad de la noche. Pero el secreto se ha roto. La increíble verdad ya no es secreta. Los focos del mundo entero están apuntando a Múnich. Toda Europa ha visto los resúmenes. Toda Europa ha visto cómo Díaz destroza defensas organizadas como si fueran de papel mojado. Toda Europa ha visto cómo se echa el equipo al hombro en Champions. Y los depredadores que antes lo despreciaron, los que dijeron que era viejo, los que prefirieron a las promesas de 20 años, ahora vuelven con el hambre despierta, con la envidia corroyéndoles las entrañas y con la billetera abierta de par en par. Hablemos claro, sin filtros, hablemos de los gigantes que siempre llegan tarde pero con soberbia. El Real Madrid y el Barcelona ya están empezando a mover sus hilos oscuros en la sombra. Florentino Pérez no es ciego. Ve que Vinicius necesita competencia o un socio por la otra banda. Ve que Mbappé necesita espacios y sabe que Lucho es el mejor generador de caos del mundo. Joan Laporta desde Barcelona sueña con juntarlo con Lamine Yamal para recrear una delantera de ensueño, y aunque no tengan dinero siempre encuentran una palanca para los elegidos. Y aquí, justo en este punto de tensión máxima, es donde el Bayern de Múnich tiene que demostrar de qué madera está hecho. Tiene que demostrar si es un club grande de verdad, un club comprador y dominador, o si se ha convertido en un simple club vendedor, en un banco de inversión glorificado. Porque ahora que el valor de mercado de Luis Díaz se ha disparado, ahora que tranquilamente podrían pedir 120 o 150 millones por él, la tentación de venderlo es real. La tentación de decir, bueno, lo compramos barato, le sacamos el jugo una temporada y ahora hacemos el negocio financiero de la historia. Está ahí, latente, susurrada por los contables en las oficinas de cristal. Y esa es la amenaza que nos quita el sueño a los que amamos el fútbol. ¿Será el Bayern fiel a su nuevo ídolo o lo tratará como mercancía de lujo? La gente en la calle, el hincha de a pie lo tiene clarísimo. ¡Al diablo con el dinero! La afición no celebra balances económicos positivos en la plaza del ayuntamiento. La afición celebra títulos. Quieren ver a Lucho levantando la orejona a la Champions League en el centro de la Allianz Arena. No quieren verlo posando con la camiseta blanca del Madrid o la azulgrana del Barça. Saben que este Bayern, con Lucho a la cabeza como líder espiritual y futbolístico, es una máquina imparable que huele a triplete. Y saben, con esa intuición colectiva que nunca falla, que venderlo sería vender el alma del equipo. Sería volver a la mediocridad. Aquí es donde entra en juego la mentalidad del propio Luis Díaz. Él sabe que se la jugó. Sabe que arriesgó su carrera yendo a una liga nueva, con un idioma imposible para callar bocas. Y vaya si las cayó. Las cerró con cemento armado. Ahora tiene la sartén por el mango. Ahora las tornas han cambiado. Ya no es el jugador que pide una oportunidad, es la estrella que concede audiencias. Ahora es él quien puede mirar hacia Liverpool, hacia Anfield y decir con una sonrisa irónica: miren lo que se perdieron por impacientes. Ahora es él quien puede mirar a los directivos alemanes, a esos mismos que dudaron al principio, y decirles a los ojos: si quieren que me quede, si quieren que rechace al Madrid, traigan refuerzos de verdad, porque yo no vine aquí a pasear, ni a hacer turismo, ni a ganar Bundesligas fáciles. Vine a reinar en Europa.
se ha ganado el estatus de Kaiser, se ha ganado el derecho a exigir. Y si el Bayern no está a la altura de su ambición, si el Bayern empieza a pensar en el dinero antes que en la gloria, Lucho hará las maletas y se irá a donde lo traten como lo que es, el mejor extremo del mundo. Quiero retomar y ampliar ese concepto de la verdadera joya que mencionábamos antes, porque es la metáfora perfecta de esta historia. El Bayern entró en la joyería del mercado de verano, vio los diamantes falsos que brillaban mucho bajo las luces artificiales, los Xavi Simons, los Sesco, los Wirtz, esos que costaban una fortuna solo por el envoltorio. Pero tuvieron la inteligencia o la suerte de escarbar un poco más y encontrar el diamante puro, el diamante en bruto que estaba escondido en el fondo, cubierto de polvo y del desprecio del Liverpool. Lo sacaron, lo pulieron con confianza y ahora brilla con una intensidad tal que está cegando a los rivales y quemando las retinas de todo el continente. Así que llegamos al juicio final de esta narrativa. La historia ya está escrita en piedra. El Bayern rechazó a los niños para quedarse con el hombre. El resultado ha sido humillar al Liverpool, dominar Alemania y recuperar el orgullo perdido. Pero el futuro es una página en blanco que depende de la presión que nosotros, la comunidad global del fútbol, ejerzamos ahora mismo. Por eso, quiero plantearles la pregunta definitiva, la madre de todas las batallas, la cuestión que va a dividir las aguas en la caja de comentarios y que quiero que respondan con la mano en el corazón y la cabeza fría. No quiero respuestas tibias de sí, es bueno. Quiero pasión, quiero argumentos, quiero sangre. Teniendo en cuenta el precio ridículo que pagaron, el rendimiento inmediato que ha dado, el liderazgo que ha asumido y cómo ha hecho olvidar a leyendas intocables. ¿Es Luis Díaz el mejor fichaje, relación calidad-precio de la historia moderna del Bayern de Múnich, superando incluso a operaciones míticas como la de Robert Lewandowski o la del propio Arjen Robben? Piénsenlo bien antes de escribir. Lewandowski llegó gratis, sí, es difícil debatir. Robben fue barato porque el Madrid lo echó. Pero la épica de Lucho, llegando como descarte de la Premier para convertirse en rey de la Bundesliga en tiempo récord, tiene un sabor diferente, una mística de resurrección que los otros no tuvieron. Si crees que sí, que es la operación maestra del siglo y que Oenes merece una estatua, escribe ahora mismo con mayúsculas, ¡Yálala! Lucho el mejor, y explícame por qué crees que supera a las leyendas. Si crees que no, que todavía le falta ganar la Champions para sentarse en esa mesa sagrada de los dioses del Olimpo bávaro, escribe, falta la orejona, pero cuidado porque si dices que no, te van a caer encima los Lucho Livers. Y tengo una segunda cuestión, una pregunta venenosa para los que entienden de mercado y de negocios. Si mañana llega Florentino Pérez con un cheque en blanco o si llega el City con los petrodólares, ¿debe el Bayern venderlo para hacer la caja récord de su historia o debe declararlo intransferible aunque pierdan 100 millones de beneficio? ¿Qué pesa más? ¿El orgullo deportivo o el balance contable? Escribe con rabia tu sentencia. Lucho intransferible si crees que venderlo sería una traición o Lucho venta récord si crees que es el momento de hacer caja. Quiero ver ese debate ardiendo, quiero ver la lucha entre el corazón y la cartera en los comentarios. Porque lo que ha hecho Luis Díaz va más allá de los euros y de los títulos. Ha devuelto la dignidad a la experiencia. Nos ha enseñado a todos en un mundo obsesionado con la juventud y la novedad que no hace falta tener 20 años para comerse el mundo. Nos ha enseñado que el hambre, la humildad, la garra colombiana y el profesionalismo valen más que todo el marketing de Europa junto. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a la verdad que la prensa no quiere contar. Gracias por ser parte de esta comunidad que no se traga el humo y busca el análisis real, crudo y directo. Si te ha gustado ver cómo nuestro guajiro pone a la poderosa Alemania a sus pies, revienta ese botón de like hasta que se rompa, suscríbete y activa la campanita, porque créanme, la llamada del Madrid va a llegar y cuando llegue, vamos a estar aquí los primeros para contarlo y analizarlo. Comparte este video con ese amigo incrédulo que decía que el Lucho estaba acabado en Liverpool. Que se trague sus palabras una por una. Nos vemos en la próxima batalla, cracks. Y que viva el fútbol de verdad, carajo.